Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroads. ¿Cómo están ustedes? Para mí es una bendición nuevamente poder saludarlos, poder llegar hasta sus hogares. Gracias por su fidelidad, gracias por estar con el deseo de aprender un poco más. Gracias por abrir su Biblia también igualmente y por pues esa fidelidad que ustedes tienen para con nuestros estudios. Recuerde que todos los estudios que nosotros tenemos como iglesia son importantes. Todos están enfocados en nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento espiritual, el fortalecimiento de nuestro conocimiento bíblico igualmente, que sea fortalecido, que nuestra fe sea igualmente fortalecida. Recuerde que la Biblia enseña que la fe viene por el oír, pero oír palabra de Dios. Si no escuchamos palabra de Dios, entonces la fe como que decae un poquito. La palabra de Dios es esencial para que nuestra fe esté ahí siempre, fortalecidos, bien, y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que todos estemos bien, que todos estemos en línea con Dios, que todos estemos de una manera pues adecuada, ¿verdad? Que Dios nos encuentre como obreros aprobados, ¿verdad? Que Él, si Él viniera en estos momentos, si el Señor Jesucristo viniera en estos momentos por su iglesia, que nos encuentre como obreros aprobados. O si esta noche sería nuestra última y mañana no amaneciéramos porque no fuimos con el Señor, que nos presentemos igualmente como obreros aprobados, hombres y mujeres, casados y no casados, todos como obreros aprobados. Eso es lo que se pretende en esta iglesia. Por eso esta iglesia es una iglesia bíblica, es una iglesia bautista. Nos enfocamos en la sana doctrina. Recuerde, esto es esencial para nosotros, la sana doctrina. No pretendemos hacer cualquier locurita para atraer a nadie. Es el Espíritu Santo el que trae a las personas, aquí es el Espíritu Santo el que da el crecimiento, aquí es el Espíritu Santo el que trata con nosotros, ¿verdad? Pero es importantísimo entonces y esencial la sana doctrina y eso pretendemos nosotros como iglesia. Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, estamos iniciando en esta ocasión el capítulo 3, ya, el capítulo 3. Vamos a estar tocando esta noche, vamos a estar mirando los versículos del 1 al 17, pero para empezar, yo les voy a leer solo del 1 al 4, que son muchos versículos, entonces vamos a cortar un poquito y del 1 al 4 vamos a leer como introducción en la escritura y después continuamos, pero hasta el 17 vamos a ver en la manera posible esta noche. Muy bien, dicen así los versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pero habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias Señor por el cuidado que ha tenido de nosotros hasta el día de hoy. Gracias Padre del cielo por esa providencia que ha tenido para con nosotros. Gracias Señor por protegernos, por guiarnos, por mantenernos firmes, Señor. Sabemos Dios que si hasta ahora seguimos creyendo es porque, Señor, usted nos ha fortalecido en nuestra fe, que si hasta ahora seguimos, Señor, firmes en nuestra fe, sin claudicar, sin la idea de volver atrás, ni siquiera como una idea, es porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha fortalecido, Dios. Que si hasta ahora, Señor, nosotros no negamos nuestra fe y no renegamos de los tiempos difíciles que a veces pasamos, y aunque no tengamos lo que deseamos, Señor, pero igual seguimos creyendo. Y nosotros sabemos, Señor, que usted es el Dios todopoderoso y eterno. Nosotros sabemos, Señor, yo, Padre Santo, me pongo yo, mi Dios, porque yo sé que mis hermanos igual, pero yo hablo por mí, Señor. Yo sé que usted es el Dios todopoderoso, yo sé que usted es el Dios creador, yo sé, Señor, que usted es el Dios de la sierra, de los cielos, juez justo, Señor, y que gobierna, Señor, en su trono allá en el cielo y en la tierra también. Que todo es creación suya, Señor, y que nosotros mismos somos producto de su mano, Señor, y que usted nos ha llamado, Padre Santo, para formar una iglesia, para pertenecer a su familia, para
para, Señor, que alcanzáramos salvación, y eso para mí es grande, Señor. Le pido pues, mi Dios, perdón por cualquier ofensa, Señor, porque reconozco igualmente que usted es el Dios Santo y que, Señor, yo soy pecador igual que cualquier humano, Señor, cualquier otro cristiano. Soy igual, Señor, simplemente con más responsabilidad y con más pensamiento, Señor, acerca de la edificación de la iglesia, pero, Señor, yo soy igualmente un hombre que tiene dos naturalezas, Señor, una espiritual y una que es la del viejo hombre, la naturaleza caída. Y usted sabe, Señor, cuáles son mis luchas, y usted sabe, Señor, cuáles son mis pretensiones, y usted sabe qué es lo que necesito, Señor. En cuanto a mí, mi Dios, le pido que me dé palabras esta noche para su pueblo, Señor, que usted sea el que nos enseñe, que su Santo Espíritu nos enseñe, nos edifique, que su palabra haga la diferencia igualmente en nuestras vidas, Dios, y que lo que escuchamos no sea, Señor, simplemente palabra y que la olvidemos mañana, sino que lo consideremos, Dios, que es su palabra, que es palabra de Dios y que su palabra, Señor, debe tener un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro intelecto, que no solamente sea, Señor, prácticamente el intelecto, sino nuestra voluntad, que se incline Dios hacia usted y que usted sea nuestro Dios, nuestro Rey, Padre del cielo. Gracias por todas sus bendiciones, gracias por el regalo de vida, gracias, Señor, por cuidarnos y darnos lo que necesitamos, Señor. Probablemente no tenemos lo que deseamos, pero tenemos, Señor, lo que realmente necesitamos y eso es suficiente. Me conformo, Dios, y yo sé que mis hermanos igualmente con lo que su palabra dice, que, Señor, teniendo techo y abrigo en este mundo, estemos contentos, Padre del cielo. Y así estamos. Y le pedimos simplemente que usted tenga cuidado de su pueblo, tenga cuidado de su iglesia, Señor, todos los días mientras estemos en este mundo, Señor. Que nos proteja de crueles tentaciones, Señor, que nos proteja del ataque del enemigo y que, mi Padre, todos aquí crezcamos hasta la plenitud de que usted nos quiere llevar, Señor, a la altura que usted nos quiere llevar y que le honremos a usted. Le pedimos y le damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, saben que la experiencia de plantar una iglesia y quedarse pastoreando esa iglesia cuando uno tiene la oportunidad, esa es una experiencia única. Es bien hermoso cuando uno empezó de cero, cuando uno empezó de la nada, solo con Dios. He conocido testimonios, he escuchado testimonios de hermanos, pastores, que fueron prácticamente él y su esposa, los dos, solamente cuando empezaron, a lo mejor un par de niños o un par de adolescentes, algo así por el estilo. Rick Warren es uno de los predicadores más preeminentes aquí en los Estados Unidos y él pastorea una iglesia en el condado de Orange, una de las más grandes. Está supuesto que es una mega iglesia, creo que son de entre 10 y 15 mil personas las que se reúnen ahí cada domingo. Y Rick Warren, en su libro A una iglesia con propósito, él da a conocer cómo empezó en realidad, que llegó allí, ¿verdad? Ya sintió el llamado de Dios, él y su esposa, y se puso a la salida del edificio donde iba a empezar la iglesia, era un pequeño cuarto, y miró pasar un hombre y lo llamó, lo saludó y le dijo, usted es mi primer invitado, lo agarró del brazo y lo pasó adentro, y solo a él y a su esposa les predicó ese día. Hoy en día son cerca de 15 mil o más los que se reúnen ahí. Entonces, es bien hermosa esa experiencia de cuando uno empieza de cero, ¿verdad? Solo Dios con uno y la familia con uno. A lo mejor otros hemos empezado con un par de amigos o conocidos, hermanos en Cristo que hemos conocido, un par de familias, dos, tres, pero es una experiencia única. Sin embargo, es también una gran responsabilidad. De todas maneras, quiero que sepa que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho gasto de energía para que la iglesia se desarrolle. Pero si la iglesia es del Señor y el llamado uno lo tiene de Dios y lo que uno está haciendo es para la gloria y la honra de Dios, Dios responde con creces. Y la iglesia poco a poco, a lo mejor no así en gran cantidad, pero poco a poco la iglesia va creciendo, poco a poco la iglesia va creciendo. Sin embargo, quiero decirle esto, mientras más la iglesia crece, un poquito más de dificultades se presentan, un poquito más de problemas se presentan y hay necesidades, ¿verdad?, de algunas cosas, porque la iglesia se está desarrollando. Y después de tratar el tema de la sabiduría más valiosa en cuanto a la sabiduría espiritual, el tema que tuvimos el miércoles pasado,
El apóstol Pablo pasa a hablar un poco prácticamente del desarrollo de una iglesia. Y ese es nuestro tema esta noche. Una iglesia en desarrollo. Bien, sabe que lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que cuando la iglesia va desarrollándose, va creciendo poco a poco, va creciendo, entonces se presentan algunas dificultades, se presentan algunos problemas y entonces esa iglesia que está en desarrollo, esa iglesia que está en crecimiento, necesita cierta corrección ocasionalmente. Y uno tiene que tener ese espíritu de ser corregido en ocasiones. Yo no recuerdo haber sido corregido mientras pertenecía a las dos iglesias en donde he estado como miembro. No recuerdo haber sido corregido por el pastor ni una vez. Gracias a Dios que supe comportarme, siempre he tratado de ser respetuoso, pero en ocasiones es necesario que ciertos hermanos en la iglesia sean corregidos. Y si uno quiere crecer, si uno quiere ser de bendición a la iglesia y de bendición a la familia inmediata y a la iglesia, y quiere ser usado por Dios y quiere recibir la aprobación de Dios, uno se tiene que dejar corregir. Uno tiene que permitir que haya cierta corrección en uno. Uno tiene que reconocer que uno está equivocado, que uno se ha equivocado. Equivocarse es de hombres, equivocarse es de humanos. Hombres y mujeres nos equivocamos todos. Pero hay que también, así como reconocemos que nos hemos equivocado, hay que también reconocer si hemos ofendido a alguien, si ese ha sido el error, saber pedir perdón. Y en nuestros errores, igual, llevárselos a Dios y decirle, Dios, reconozco que yo soy el que estoy equivocado, perdón, y todo mejora. ¿Verdad? Uno tiene que tratar de esa manera, uno tiene que ser, como le dijera yo, dócil, uno tiene que tener esa disposición a la corrección. De lo contrario, pues uno nunca va a ser de bendición en ningún lugar, en ninguna iglesia. Puede estar aquí, aquí se le trata de corregir, lo que hace es molestarse y hacer problemas, berrinches, pleitos, total, decide irse y allá va con la misma cosa. Y allá pasa lo mismo, por alguna u otra razón, y después va a otra, y así andan las personas. Muchos cristianos hoy andan solo infectando iglesias con su orgullo, con su arrogancia, con su soberbia, y andan de iglesia en iglesia infectándolas, porque no quieren dejarse corregir. Y le voy a decir esto, a veces los hermanos mayores, algunos, los hermanos mayores, mi respeto, porque hay hermanos mayores lindos, hay hermanos mayores que de verdad aman a Dios, hay hermanos mayores que de verdad quieren ser de bendición y con esos uno está feliz. Pero hay otros que si no se les deja, que creen que porque tienen señoría en la iglesia ya, tienen derecho a hacer lo que quieren. Y no es así, no es así. En la iglesia hay un orden, en la iglesia hay una autoridad y máximo pues la autoridad de Cristo. Entonces hay que corregir. Y eso estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto. Los versículos del 1 al 4 lo dicen que pues el apóstol Pablo tuvo que corregir algunas cosas. Yo lo había hecho, ya había hablado de eso en los versículos del 1 al 13 en el capítulo 1. Pero aquí vuelve a tratar el tema porque es importante, porque es muy importante. Mire lo que dicen los versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire lo que les dice. ¿Por qué? Porque estos hombres eran ya mayores, tenían ya sus años como creyentes y no cambiaban. Seguían siendo malcriados, seguían siendo ofensivos, seguían teniendo ese partidismo como si eran políticos y todo eso estaba mal. Entonces, el apóstol Pablo tenía que tratarlos como a niños siempre, como a niños, darles a beber lechita. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, les dice, les di a beber lo esencial, les enseñé lo esencial, lo de los primeros pasos, porque eran niños en Cristo y siguen siendo niños. No se les puede dar alimentos sólidos, legumbres, carnes, tortillas, hablando así con esa metáfora. En otras palabras, no les he podido dar un poquito más profundas las escrituras, no les he podido hablar más cosas profundas de lo que es la palabra de Dios porque no la digieren todavía. Como un baby, pues que hay que darle lechita. Entonces, esa es la queja del apóstol Pablo. Es corrección, por supuesto, porque estos hermanos, como dice la epístola a los hebreos, que ya deberían haber sido maestros más bien, si no, estaban dando problemas. En vez de ser maestros y edificar la iglesia junto al pastor,
ellos estaban dando problemas. Esa es una vergüenza en realidad en ciertos cristianos que se comporten de esa manera. Es decir, no hay razón. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, imagínense, celos. Eso es algo que en ciertas iglesias está ahí. Es una enfermedad, hermanos. Es una enfermedad. Celos, contiendas y disensiones. Fíjese bien, celos de los ministerios. No, que el hermano hace poco llegó y que ya lo pusieron a esto y que yo tengo tanto tiempo. Sí, pero es que uno necesita la sabiduría de Dios y uno va conociendo y uno sabe quiénes son responsables y quiénes no. Y no le vamos a soltar ministerios que son esenciales a una persona que es irresponsable, a una persona que ni siquiera avisa que no va a venir. No, se requiere gente que sea responsable de verdad. Y después, como no se toman en cuenta a ellos o se les quitó a ellos, se ponen celosos. Y eso no es así, no está bien. Es decir, estoy de acuerdo, vamos a faltar un día, no vamos a poder un día, pero hay que avisar, hay que tener en cuenta que el trabajo que hacemos es para Dios. Entonces, celos habían ahí, contiendas, o sea, pleitos reales, por lo mismo, porque los celos, eso es lo que trae pleitos. Si yo fuera un hombre celoso, solo estuviera peleando, con uno y con otro, con donde quiera. Entonces, eso es lo que trae celos, contienda y disensiones, es decir, problemas de toda índole. Entonces, no sois carnales, les dice, y andáis como hombres, es decir, se están comportando como carnales, eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, como niños en Cristo, como gente que no ha crecido. Son creyentes, sí, pero no se preocupan por crecer, siguen siendo los mismos, como si fueran inconversos, como si no fueran de la familia de Dios, como si no fueran de Cristo, no hacen la diferencia. Es una queja grande, es una corrección grande y la tenemos que tomar muy en cuenta nosotros también como cristianos, porque es una queja grande de Dios, es una corrección, es decir, Dios tiene que tratar con uno. Honramos a Dios cuando crecemos, honramos a Dios cuando maduramos, honramos a Dios cuando estamos dispuestos a cooperar en el ministerio, a hacer cualquier cosa que se necesite hacer. Esa disposición es la que Dios quiere. ¿Por qué cree usted que Dios escogió a Josué para que reemplazara a Moisés? Porque Dios lo conocía en su corazón. Dios sabía que ese hombre le iba a responder al 100% y le dio el tremendo ministerio que le dio de llevar al pueblo hasta la tierra de Canaán. ¿Por qué cree usted que Dios escogió a David, que era un chaparrito y no tan simpático que se diga? Porque Dios conocía a fondo a ese hombre que era valiente, que se rendía a él, que estaba sometido a Dios, que quería honrar a Dios. Para él Dios era lo máximo, para él Dios era todo, para él Dios era más que su vida. Entonces Dios conocía eso y a él lo puso para que fuera el más grande rey de Israel. Entonces Dios requiere que seamos responsables, Dios requiere que respondamos con creces a la responsabilidad que Él nos da. Y si no se hace, pues nos va a corregir. Y si andamos solo causando problemas en la iglesia, nos va a corregir. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnal. Y en otras palabras les está diciendo, están formando como partidos políticos. Eso de estar siguiendo líderes es para los políticos, eso es para el mundo total. Para el mundo que tiene que ver con la política, eso no puede pasar en la iglesia. Nosotros tenemos solamente un líder, que es Cristo. Nosotros tenemos todo que ir en pos de nuestro Señor Jesucristo y no de nadie más. No podemos hacer partidos políticos o afines a una personalidad en la iglesia. No se puede. Aquí hay alguien en las iglesias, Dios pone líderes y hay que respetarlos, porque ellos están respaldados por Dios. Bien, pero no solo eso, sino que también una iglesia en desarrollo admite que es obra de Dios. Mire, yo estoy súper feliz que aquí hay gente en esta iglesia que demuestra que de verdad cree. Que aquí hay gente en esta iglesia que demuestra que no está dispuesto a doblegarse así por así, ni en cuanto a caer en pecado, ni en cuanto a ser unos indiferentes, ni en cuanto a ser unos malagradecidos. Hay gente en esta iglesia así. Y yo estoy súper feliz con eso. Pero eso simplemente le tenemos que dar crédito a Dios, no a nosotros mismos. En otras palabras, no podemos decir, yo
soy esto y yo soy lo otro y a mí no me doblega cualquier cosa. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Sabe por qué? Porque el demonio es capaz de escuchar. Recuerde que son huestes espirituales de maldad. Pueden escuchar y nos pueden atacar y después vamos a caer en una vergüenza terrible. Es peligroso. Entonces, uno tiene que admitir que el crecimiento nuestro, el crecimiento de la iglesia, nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducta, nuestra reluciente vida, si se puede decir así, es obra de Dios, no de nosotros. Es el Espíritu Santo que está tratando con nosotros. Simplemente nosotros hemos sido a lo mejor un poquito dóciles y nos hemos sometido al gobierno y a la dirección del Espíritu Santo y nos hemos dejado gobernar por las Escrituras igualmente. Pero nada de darnos créditos a nosotros mismos. Es Dios el que hace la obra. La buena obra que Él la comenzó, dice la Biblia, Él la perfeccionará para nuestro beneficio, para el beneficio de la iglesia y para la gloria y la honra de Él. 5 al 10, mire lo que dice. ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese bien lo que dice. Es como si el apóstol Pablo dijera, esta iglesia yo la planté, que yo les di el evangelio a ustedes. Ustedes creyeron, ustedes son mis hijos espirituales prácticamente, y yo los engendré en Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero yo no pude disipularlos a todos porque tenía otras iglesias que quería plantar. Sin embargo, Apolos quedó allí, Apolos los discipuló, Apolos les enseñó más, pero los dos somos simplemente servidores del Dios viviente y ustedes son labranza de Dios. El que da el crecimiento es Dios. Ni Apolos ni Pablo son la gran cosa, simplemente servidores de Dios. Entonces dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, simplemente el apóstol Pablo sembró semilla, germinó, creyentes nacieron ahí, llegó Apolos, él terminó cooperando ahí, terminó prácticamente terminó la obra enseñando, discipulando, edificando la iglesia con palabra de Dios. Pero ellos simplemente eran servidores de Cristo. No valía la pena hacer partidos políticos alrededor de ellos, como el núcleo del asunto. Entonces, por eso dice el 8, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos vamos a recibir una recompensa por lo que hacemos por el Señor Jesucristo. Todos, está escrito, hermanos. Un día, cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, vamos a recibir con recompensa o seremos avergonzados. Depende. Por eso es que hay que ponernos las pilas. El 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Como si dijera, Dios es el que está haciendo la obra en ustedes. Él es el que les está dando el crecimiento en realidad. Ustedes son obra de Dios. Ustedes son prácticamente creación de la mano de Dios en cuanto a lo espiritual. Él es el que los ha forjado. Él es el que les ha dado ese crecimiento que ahora tienen. Ni es Apolo, ni soy yo. Ustedes son el edificio de Dios. Dios ha estado haciendo una obra, construyendo una obra con la iglesia. Y ustedes son esa obra. No es Apolos ni es Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Así es que el apóstol Pablo simplemente al plantar la iglesia, había puesto el fundamento prácticamente para que el edificio fuera construido, para que la iglesia fuera forjada, para que la iglesia fuera formada. Allí fue donde cooperó prácticamente Apolos. Claro que el apóstol Pablo ya había estado ahí un buen tiempo, pero Apolos ahí cooperó grandemente. Sin embargo, él reconoce, el apóstol Pablo, yo simplemente fui como un arquitecto que puse los fundamentos, o sea, hice el diseño, los fundamentos y todo, y llegó otro y sobreedificó encima, es decir, les enseñó más a ustedes, pero hay que admitir que nosotros como iglesia somos labranza de Dios.
que es Dios el que nos ha dado el crecimiento. Todo el conocimiento que usted tiene, no se dé crédito a sí mismo. Mire, así como no tenemos ningún crédito en la salvación, tampoco un gran crédito en el crecimiento espiritual. Uno solamente tiene que tener la disposición, hacer un pequeño esfuerzo para estar en contacto con la Biblia, para participar en todos los estudios y actividades que la iglesia ofrece con la pretensión de crecer cada uno de nosotros. Eso es todo lo que hacemos. Y es nuestra responsabilidad además, porque la Biblia nos enseña que no dejemos de congregarnos. En la manera posible, que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque es saludable, porque ahí es donde nos saludamos, porque ahí es donde nos demostramos cariño, respeto, cortesía y el amor de Dios. Así es que eso es importante. Pero el crecimiento de cada uno y de la iglesia es obra de Dios. Todo eso que usted sabe ahora es obra de Dios. Él le ha puesto ese deseo a usted en su corazón, en su voluntad, en su intelecto, de querer aprender más, de querer aprender más. Es obra de Dios, no es de nosotros. Es Dios el que está trabajando en nosotros. Él nos conoce bien. Entonces nos motiva para que crezcamos y seamos de bendición. Y además, una iglesia que está en desarrollo debe ser fundada y edificada prácticamente en Cristo. Cristo es ese fundamento. Toda iglesia debe estar fundada en Cristo, porque es la iglesia de Cristo, porque es la iglesia del Señor, porque es su iglesia y Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia tiene un poder exclusivo, la iglesia tiene un poder espiritual terrible, nadie la puede destruir, nadie. Hay de aquel que quiera destruir la iglesia del Señor. 11 al 15, mire lo que dicen. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire cuán claro habla el apóstol Pablo. Nadie puede poner en la iglesia otro fundamento. Apolos es simplemente un servidor, yo soy un servidor, como si dijera. Los dos somos servidores. Los dos, por nuestra labor, vamos a recibir nuestra recompensa cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero el fundamento esencial de la iglesia es la roca, es Cristo el Señor. Él es el fundamento. Nosotros estamos en Cristo, nosotros no estamos en Apolos, nosotros no estamos en Pablo, no, nosotros estamos en Cristo. Él es la roca de nuestra salvación, en Él estamos. Y no podemos separarnos de Él. La Biblia enseña que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nada. Ni ángeles, ni principados, nada. Así es que es una gran cosa la que estamos haciendo como obreros aquí en la iglesia, edificando esta iglesia, hombres y mujeres. Es una gran cosa. Siéntase privilegiado de que Dios lo tome en cuenta a usted, la toma en cuenta a usted, para que participe haciendo esta gran obra. No somos una mega iglesia, no somos una gran cantidad de creyentes, pero somos una iglesia igual. Pertenecemos al Señor Jesucristo, al reino de los cielos. Es lo mismo. Dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver. Dice que el fundamento tiene que ser Cristo en la iglesia en el versículo 11. Y el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, menciona 6 cosas, si no me equivoco. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Son 3 cosas perdurables, primeramente. Son 3 cosas que duran, son 3 cosas que no cualquiera las destruye. El oro, la plata y piedras preciosas. Son materiales duraderos, casi perennes. Okay. Para referirse a que aquellos líderes, aquellos maestros, aquellos pastores que hacen esto, que edifican en el fundamento que es Cristo con oro, plata y piedras preciosas, son aquellos que enseñan la sana doctrina, que son fieles a la palabra de Dios, que son fieles a la verdad de Dios, que no la tuercen para salirse con la suya, que
que no evitan ciertos temas porque les incumbe a ellos, porque trata con ellos, sino que uno como líder, como pastor, tiene que enseñar todo el consejo de Dios, así sean libros difíciles como el Apocalipsis. Para eso nos llamó Dios, para que estudiemos y nos preparemos y demos al pueblo de Dios buen alimento, recién cocinado, alimento sólido, para los que digieren ya alimento sólido. Entonces, sana doctrina, hermanos. Pero si otro dice, edificar sobre, madera, eso es algo perecedero. La madera se quema bien prontamente, máximo si le ponemos un poquito de gasolina. No, es algo perecedero igualmente. Hojarasca, todos sabemos la que es la hojarasca, que se quemó bien pronto. Eso es lo que hacen algunos pastores y líderes que tuercen las escrituras para tener el montón de gente. Para ello utilizan rock, banda, qué sé yo, rock pesado, salsa cristiana, reggae cristiano y qué sé yo, cuánta cosa más. Y es aquello. Hay iglesias, le voy a decir esto, y no quiero ser grosero ni quiero ser ofensivo, pero hay iglesias que más bien parecen una discoteca que una iglesia. Y esos están edificando sobre hojarasca. Le van a dar cuenta a Dios. Tratar con los asuntos de Dios es cosa seria, es algo muy, muy serio. La iglesia tiene que estar edificada en Cristo, alimentada con sana doctrina, para que cuando lleguen los momentos duros, ahí esté, para que cuando haya pasado todo, dice la Biblia, estemos firmes, firmes. ¿Por qué tanto cristiano se disuelve y se va? Porque fueron edificados así, con hojarasca, con heno y con madera, que fácilmente se quema. No, aquí necesitamos nosotros, como líderes, como maestros y como pastores, edificar a la gente en la palabra de Dios, serle sincera a la gente, decirle tal cosa es pecado y lo que Dios mira como pecado es pecado para nosotros. Así, no es popular porque a la gente no le gusta escuchar eso. A nadie le gusta que le digan que esto es pecado, hermano, esto es pecado, hermano, y no está bien. A nadie le gusta, a mí no me gusta, probablemente, no sé, es decir, no, nadie me ha confrontado así, pero no me gustaría, a lo mejor. ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta a usted? La verdad es la verdad. Y si Dios lo dice que así es, así es. Si Dios lo llama así, ¿por qué nosotros le vamos a llamar error? ¿Por qué nosotros le vamos a llamar falla? Cuando Dios le llama pecado. Así es que hay que contarlo como lo que es y decirlo como lo que es. Entonces, de todas maneras, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando tengamos que presentarnos delante del Señor Jesucristo, le vamos a dar cuenta como pastores y como maestros qué fue lo que enseñamos. Si eso que enseñamos estaba realmente en las Escrituras, o si torcimos las Escrituras para nuestro beneficio personal, o si torcimos las Escrituras para beneficiar a alguien más, o si no fuimos capaces de desarrollar un tema y predicárselo a la congregación solo porque nosotros estamos ahí en esa área mal. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. Una iglesia en desarrollo tiene que estar fundada en Cristo. Y si está fundada en Cristo, hay que decirle la verdad. Hay que enseñarle la verdad. Hay que tratar con esa iglesia con la verdad y serle fiel uno a la palabra de Dios, serle fiel uno a la verdad de Dios. Eso es muy importante. Y por último, una iglesia en desarrollo debe cuidar el templo de Dios. Versículos 16 y 17 para terminar, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bien, aquí hay un poquito de controversia con los teólogos. Algunos dicen que el templo de Dios se refiere a la iglesia, ¿verdad? A todo el conjunto de personas, a la iglesia en general, toda la iglesia, toda la congregación. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Ellos se refieren, la Biblia se refiere, dicen ellos, a la iglesia en su totalidad. Pero otros dicen que no, que se refiere a uno individualmente. Las dos cosas pudieran tener cierta realidad, las dos cosas pudieran tener cierta verdad,
Las dos cosas pudieran ser ciertas para mí, pero igual yo creo que me inclino un poquito más por lo individual, porque dice, no sabéis que sois templo. Ah, Creo que si se dirigiera a la iglesia en su totalidad, en su conjunto, como que hubiera algo extra ahí. ¿No sabéis que ustedes como iglesia son el templo de Dios? Algo así más específico, ¿verdad? Pero para mí trata con el individuo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, en cada uno en particular. Claro, en toda la congregación genuina de creyentes también mora el Espíritu Santo, pero yo me inclino un poquito más por lo individual, ¿verdad? Que trata con nosotros que somos el templo de Dios. También lo habla en otras ocasiones, decir cualquiera de las dos cosas. O las dos cosas le podemos dar validez igualmente, que es como la iglesia en totalidad, que no la podemos destruir con divisiones. Está prohibido tratar de destruir la iglesia de Dios con divisiones, con pleitos, con contiendas, con partidismo como el que estaba ocurriendo allí en esta iglesia. Por ese contexto es que algunos teólogos dicen que se refiere a la iglesia en general, porque era un asunto de la iglesia, ¿verdad? En general. Pero puede ser verdad, puede tener cierta validez, pero igual, como individuos también, somos el templo de Dios. La Biblia lo enseña después más adelante, que somos el templo de Dios, que hemos sido comprados con sangre y que el Espíritu Santo mora en nosotros, que no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestro cuerpo porque es propiedad absoluta de Dios. Si es que las dos cosas tienen validez para mí, me inclino un poquito más por lo individual, pero dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, alguien que se encargue, que quiera, que pretenda destruir la iglesia, dividirla, que desaparezca, porque hay personas que pueden actuar de esa manera, pueden llegar a pensar de esa manera, tratar de hacerle daño a la iglesia de esa manera. No lo logran porque la iglesia es de Cristo al final y el Señor va siempre a responder por su iglesia, pero de todas maneras se le hace daño. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Probablemente se refiere a eso igualmente, pero nosotros también, si nosotros pues, imagínense, hacemos lo que querramos con nuestro cuerpo, por ejemplo, querer volver a lo que hacíamos antes, meterle alcohol, qué sé yo, droga, cigarrillos y cuantas cosas, pues es un mal testimonio tan terrible que Dios nos puede destruir. ¿De qué manera? Llevándonos con Él de una vez. Puede permitir cualquier cosa, incluyendo la muerte. Puede permitir que quedemos, no sé, con severas señales en nuestro cuerpo. Puede permitir cualquier cosa que de verdad nos haga pagar el precio, incluyendo la muerte. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia del Señor se supone que es la iglesia santa. El cuerpo nuestro, como templo del Espíritu Santo, como morada del Espíritu Santo, es santo. Hemos sido santificados igualmente, cada uno de nosotros. En el momento que creímos, se llevó a cabo lo que los teólogos llaman como santidad posicional, inmediata, que en este momento somos lavados de nuestras culpas, santificados para Dios, para vivir una vida nueva. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y vamos a vivir una vida nueva. Es precisamente lo que simboliza el bautismo, morir a las cosas mundanas y levantarnos para vivir para Dios, prácticamente. Entonces, si nosotros destruimos o queremos o pretendamos destruir la iglesia del Señor, pues Dios va a tratar con alguien severamente. Y si queremos, pretendemos igualmente volver a las andanzas del pasado y querer destruir pues nuestro cuerpo prácticamente, porque usted sabe que el alcohol destruye, el tabaco destruye, las drogas destruyen y todas esas cosas que van en contra de la naturaleza del cuerpo que ahora le pertenece a Cristo, es una aberración. Entonces, Dios puede permitir cualquier cosa. Y tanto a nivel colectivo, uno debe cuidar la iglesia, cuidar el templo de Dios como lo llama, ¿verdad? Que es la iglesia, o cuidar el cuerpo de uno igualmente, que es el templo del Espíritu Santo. Porque no es nuestro ya, no es nuestro cuerpo. No lo dice, todavía uno lo dice, es mi cuerpo.
es mi cuerpo. No, es el cuerpo del Señor ahora. Ahora todo le pertenece a Dios. Nuestra vida a Dios, nuestro cuerpo a Dios. Él lo santificó, Él lo limpió, Él lo santificó, Él lo quiere usar como vaso para su gloria y para su honra. Es cuestión de nosotros dejarnos usar para que la iglesia se siga desarrollando. Esta iglesia se tiene que desarrollar, debe desarrollarse. Es voluntad de Dios que se desarrolle. No solamente en números, sino también en capacidad espiritual, que crezcamos espiritualmente cada uno de nosotros, que maduremos para beneficio de la iglesia, para beneficio de nuestra familia y para la gloria de Dios. En verdad es una bendición tener la oportunidad de plantar una iglesia, así como el apóstol Pablo plantó muchas, y quedarse en la manera posible para pastorear esa iglesia por un largo tiempo. Bonito es cuando uno empieza en una iglesia y en esa iglesia se queda toda la vida, hasta que se va con Dios el pastor. Pero la responsabilidad aumenta cuando la iglesia empieza a crecer, porque desgraciadamente, pues el pecado es pecado y los seres humanos son pecadores, incluyendo los cristianos. La iglesia no es perfecta, la iglesia está compuesta de un sinnúmero de hombres y mujeres pecadores y cosas pasan y a veces hay que corregir todo lo demás. Pero si el líder espiritual, si el pastor permanece fiel a la verdad de Dios, permanece fiel a la palabra de Dios, entonces Dios va a hacer la obra, va a promover crecimiento en ciertos hermanos, hombres y mujeres, y esos son de gran bendición en la iglesia. Cuando los hombres y las mujeres crecen, se desarrollan espiritualmente, dejan a un lado sus cóleras, sus maneras de irritarse rápidamente, contestar, responder, ser unos respondones malcriados, groseros, vulgares y todo lo demás. Cuando todo eso usted se va despojando de eso y se somete a la voluntad del Espíritu Santo y le pide a Dios que lo cambie, que la cambie y se empieza a desarrollar, es una gran bendición en la iglesia, en la familia y en la comunidad. Si es que uno simplemente como pastor, como líder, permanecer fiel a la palabra de Dios, permanecer fiel a la verdad de Dios y Dios hace lo demás. Recuerde, lo importante es reconocer el fundamento en esta iglesia es Cristo. Nosotros necesitamos corrección en ocasiones y no debemos enojarnos cuando se nos corrige y hay que admitir que si sabemos algo de la Biblia es porque es obra de Dios. Que si creemos algo de la Biblia es que es obra de Dios. Y que si pretendemos ciertos proyectos y crecer más y ser de más bendición, es porque Dios está poniendo esos deseos en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Todo es obra de Dios. Lo que Él empezó, enseña la Biblia, lo perfeccionará hasta el final. Solamente hay que dejarnos moldear y que pronto nuestros mismos familiares lo puedan reconocer, que puedan decir, mi hermano irreconocible, qué bárbaro. Me siento de él, no orgulloso, pero me siento de él, me da muy satisfecho, me da satisfacción ver a mi hermano cómo ha cambiado. A lo mejor un día yo me meto a esa religión, que digan, mi hermana, cómo ha cambiado, cómo era antes. Qué bárbara, era terrible, era lo peor, pero cómo ha cambiado mi hermana, qué linda se ve, qué bonita, qué hermosa, cómo habla ahora, cuánta paciencia, cuánto cariño, cuánto respeto. Estoy feliz con mi hermana. Así que digan de nosotros, nuestros familiares, hermanos. Déjese usar, déjese moldear y que esta iglesia se desarrolle. Todos estamos en proceso de desarrollo en esta iglesia, incluyéndome yo. Yo no lo sé todo, simplemente me preocupo porque yo soy el de la responsabilidad, tengo que enseñar, entonces tengo que enseñarme a mí mismo primero con la ayuda de Dios y después a ustedes. Pero todos somos labranza de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Espero verlos el próximo domingo. Recuerde, a las 9 de la mañana traten de venir, no tengan temor. Todo, aquí nosotros tratamos de cumplir con todas las regulaciones, el distanciamiento, el sanitizer está ahí. Las mascarillas las tenemos igualmente. Así es que no hay que tener temor. Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros y entre nosotros acá y nos va a proteger, no va a pasar nada. Traten de venir, no tengan miedo. Además, todos los servicios están diseñados para que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Pero si usted no viene, usted se pierde una bendición que a lo mejor es para usted. Así es que traten de venir, no los estoy empujando así a fuerzas, pero sí los estoy motivando a que vengan, a que estén aquí con nosotros. Ese es tiempo de
responderle a Dios. A lo mejor con eso en mente, Dios permitió todo esto para ver cuán fieles somos. Demostrémosle a Dios que nosotros dependemos de Él. Demostrémosle a Dios que nosotros estamos con Él. Demostrémosle a Dios que creemos en Él, que tenemos fe en Él. Y va a ver cómo Dios responde. Acuérdese lo que Él dice allá en Malaquías. Probadme, probadme, probadme. Ok. Demostrémosle a Dios entonces que nosotros de verdad hemos creído. Y por lo demás, que Dios les bendiga mucho, que tengan el resto de la semana de mucha bendición, fortaleza espiritual. Y si alguna cosita llega por ahí un poquito negativa, recuerde que tenemos un gran Dios en los cielos. No estamos solos y con su ayuda podemos resolver cualquier situación. Entonces, mis hermanos, los amo en el Señor. Espero verlos el próximo domingo y que Dios les bendiga de manera muy especial. Padre Santo, gracias Dios por su palabra. Gracias Señor por este tiempo. Gracias Dios Santo por hermano Omar, Señor, que pues este hombre es fiel, Señor. Aquí está a pesar de todo, mi Dios. Él tiene su familia, su trabajo y todo, pero él quiere ser de bendición y lo está haciendo, Señor. Gracias porque usted no se equivoca, Dios, y usted pone los elementos que se necesitan en cada iglesia que es suya. Le pido por todas las familias de la iglesia, Señor, por los que están enfermos, por los que tienen ciertas dificultades, por los que están decaídos. Padre Santo, trate con todos nosotros. Impúlsenos, Señor, denos esa motivación que necesitamos para seguir adelante y guárdenos en el camino eterno, Señor. Ayúdanos a caminar nuestra carrera de fe de manera adecuada, Señor, con nuestros ojos espirituales bien abiertos para que el demonio no nos engañe, porque su palabra enseña, mi Dios, de que puede disfrazarse hasta como ángel de luz para engañarnos a los mismos escogidos, Dios. Así es que guárdenos, Señor, ayúdenos a identificar lo que es peligroso, ayúdenos a identificar, Señor, lo que no nos conviene y ayúdenos a serle fiel a usted, por sobre todas las cosas, mi Señor. En cuanto a mí, mi Dios, le pido por mi salud, mi Padre, usted sabe cómo me siento, usted sabe qué es lo que tengo, Señor. Mi salud es importante para mí, Señor. Le pido por mi salud, le pido por... yo no le estoy pidiendo oro, plata, Señor, yo no le estoy pidiendo fama, no me interesa nada de eso, Señor. Lo que me interesa es que usted me dé humildad, sencillez, modestia, temor de Dios, Señor. Y ayúdeme a ser amoroso con mis hermanos, con todos. Ayúdame a amar a los niños, Señor. Ayúdame a amar a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, Señor. Y por sobre todas las cosas, que le ame a usted, mi Padre. Por favor, deme el descanso que necesito, igual que a mis hermanos, Señor, a las familias de esta iglesia, y siga proveyendo para nosotros. Y ayúdenos a honrarlo y glorificarlo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.